Yo he escuchado esa frase de que Dios es un caballero. Generalmente se dice en el contexto de que Dios no te va a forzar a que estudies la Biblia o te arrepientas o dejes de ofenderlo y todo lo demás. No te cae un rayo si decides no creer en Dios, por ejemplo. Por el contrario, Dios envía su sol y su bendición diariamente sobre buenos y malos. Y dicen Dios es un caballero para decir Dios no fuerza a nadie. Hasta usan un texto bíblico para decir que Dios es un caballero, y en parte es cierto, porque usan ese texto bíblico que dice que el Señor está a la puerta y llama, que si alguno oye su voz y abre la puerta, que si tú no abres la puerta, Él va a quedarse sencillamente tocando y quizás un día va a dejar de tocar. Entonces, para muchas personas Dios es un caballero. Pero cuando uno encuentra personas como Juan el Bautista, por ejemplo, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Que le decía a las multitudes: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Entonces uno dice, Dios es un caballero hasta que manda a alguno de sus profetas a sacudirnos el alma con esas palabras a veces que necesitamos. Bien, eso es nuestro pasaje de esta mañana. El Señor nos envía nada más y nada menos que al profeta Santiago a decirnos algunas cosas que, si usted está aquí esta mañana, yo le voy a pedir que nada más aguante, que nada más aguante hasta el final, porque al principio las cosas que Dios nos manda a decir hoy son muy duras. Como alguna vez uno de esos apóstoles le dijo a nuestro Señor: Señor, dura es esa palabra, ¿quién la puede aguantar? Porque en verdad algunas personas no siguen a Dios porque dura es esa palabra. Pero ese mismo discípulo le dijo: Señor, ¿pero a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras que también transforman el alma. Así que a quien le parezca muy duro la lectura de esta mañana, nada más le voy a decir: aguante nomás, aguante un poquito, porque así como viene el médico a estrujar la herida, a hacerle curación a la herida, y sentimos que no nos está ayudando sino produciendo más dolor, después viene el médico a decirnos: aquí viene el bálsamo, aquí viene la sanidad que tú estabas buscando. Leamos entonces en nuestra historia, en nuestros textos de estos días, la vida a través de los ojos de Jesús en la epístola de Santiago. Leamos el capítulo 4. Ahí viene pues Santiago en el estilo de Juan el Bautista, como un médico que maltrata la herida porque la quiere sanar. ¿De dónde, dice? ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. No pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra y no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¡Oh, gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?
Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Ustedes creen que una palabra así es como para la celebración del aniversario? ¿O creen que la Escritura dice en vano, Dios ama? Dios ama celosamente. El Espíritu que hizo morar en nosotros. Pero, y ese pero es muy importante el día de hoy, Él nos da mayor gracia. Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Así que, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él, el diablo, huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren, lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino que te quieres convertir en un juez. No hay más que un solo legislador y juez, Dios, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahora, escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es la vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí esta mañana necesitamos que se nos sacuda el corazón, que no sigamos jugando con Dios, que no sigamos sencillamente pidiéndole milagros y haciendo lo que a nosotros nos da la gana. Venimos hoy también a arrepentirnos, porque somos esclavos de nuestros deseos, porque los deseos nos engañan y nos destruyen, y porque los deseos vienen de adentro, porque el problema está adentro. Pero venimos a decirte, Señor, tú que amas, ámanos con celo, de tal forma que tú no nos compartas con nadie más. Señor, tú que das y que das gracia, danos mayor gracia. Y Señor, tú que quieres, que tienes un plan, déjanos sumergirnos en ese plan para siempre. Haznos así en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu. Amén. Cuando leemos esos primeros versos, inmediatamente detectamos que el problema está en el deseo. Que cuando nos acercamos a Dios, Dios nos mira con los rayos láser, como miraba Superman, ¿se acuerdan? Con los rayos láser, y Él logra detectar que el problema de tu corazón son tus deseos. Yo no sé en qué momento de la vida los seres humanos nos damos cuenta de que los deseos son engañosos. Supongo que es algo así como en el tiempo de la adolescencia, o quizás cuando estamos a punto de entrar a la vida adulta. Y que quizás nos damos cuenta gracias a Dios, que si nos dejamos sencillamente guiar por nuestros apetitos y por los deseos, vamos a destruir
nuestra vida. La semana pasada decíamos precisamente sobre la lengua, que no necesitamos un salón de belleza para la lengua, sino un domador para la lengua. Porque nos dábamos cuenta de que dentro de nosotros salen, lo que Santiago nos dice aquí, los deseos. Los deseos que autoengañan, los deseos que frustran, que traen fricción y que traen fracaso aún a la vida espiritual. Miren que nuestro verso nos dice, y lo debemos mirar un poco rápido por razones del tiempo, que aún en nuestra vida de oración, que cuando pedimos no recibimos porque se nos aparece el deseo y que el deseo estorba nuestra vida de oración. Nos lee la mirada de Jesús, dándose cuenta que nosotros quisiéramos tener un pie en el mundo y otro pie en el reino de Dios. Qué maravilloso sería que el domingo pudiéramos tener comunión con Dios y todo fuera maravilloso y Dios nos perdonara y nos sanara y nos hiciera todos los milagros que nosotros quisiéramos, pero que el día lunes nosotros hiciéramos lo que a nosotros nos diera la gana. Y nos leen el alma cuando nos dicen, eso es imposible. Y esta es la sentencia, porque eso es adulterio. Los profetas en el Antiguo Testamento usaron mucho esa palabra para hablar de la relación del pueblo de Dios con su Dios. Somos adúlteros. Amamos este esposo maravilloso que tenemos, con quien fuimos desposados, Cristo Jesús. El domingo, ¿cómo lo amamos? ¿No siente usted algo especial cuando escuchamos esas canciones y cuando lo adoramos? ¿No siente usted eso? ¿No siente usted como que usted quisiera venirse a vivir aquí? ¿No siente usted como que qué tan bueno que todos los días pasara esto? Eso que siente uno en el alma, como conectarse con el cielo. ¿No siente usted eso? Pero mañana por la mañana, cuando se enfrente a ese compañero de trabajo que le está haciendo la vida imposible, ¿no siente usted otras cosas? Y eso lo llama adulterio. Una vez, un hombre me dijo, llorando, es que mi problema, pastor, es que las amo a las dos. Y le dije, explíqueme, por favor. Sí, yo amo a esta mujer que es mi amante por más de 5 años, pero amo a mi esposa también. Y pastor, créame, me decía, pastor, créame, no puedo dejar a ninguna de las dos. Al principio, a mí me pareció que eso era un asunto absolutamente ridículo. Cuando han pasado los años y he pensado en eso, yo pensaba, eso es posible. Y el libro de Proverbios dice que el que adultera destruye su alma, la divide. Y este hombre tenía su alma dividida. Y en verdad quería estar en los dos lugares. Y no es así con nosotros, díganme, no es así con nosotros. Queremos estar con Dios, queremos estar con Dios. Somos sinceros cuando levantamos nuestras manos y toma mi vida, tómalo, tómalo. Todo lo que soy, todo te lo doy, tómalo. Pero mañana por la mañana, lo que queremos tomar es el vestido de la vitrina, el carro del vecino, la mujer del vecino. Y las dos sensaciones son profundamente ciertas. No éramos mentirosos cuando decíamos ni lo uno ni lo otro. Queremos tener un pie en el reino de Dios y queremos tener otro pie en el mundo. Y algunos predicadores dan la impresión de que eso es posible. De que si uno está en el reino de Dios, va a tener toda la plata que quiera, todo el poder que quiera, toda la fama que quiera. Pero todavía en nuestra alma empezamos a sentir que eso es adulterio. Dentro de nosotros sentimos
deseos buenos y malos. Como el que decía, tengo unas ganas de madrugar, pero yo creo que me las voy a aguantar. ¿Se dan cuenta? Tenemos deseos malos y buenos y solo nos aguantamos los buenos. ¿Cuántos tienen deseos de hacer un excelente devocional esta semana? Todos los días, madrugar, estar con el Señor. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para estar en tu presencia donde hay plenitud de gozo. Pero a las 5 de la mañana decimos, ay, yo tengo muchas ganas, pero esas ganas me las voy a aguantar. Pero cuando el compañero del trabajo me ofende, me dan ganas de decirle cuántas son 5. Y esas no me las aguanto. ¿Qué problema tan profundo el que hay en nuestro deseo? Que más adelante Santiago inclusive nos dice que nos pone en el lugar de Dios como si fuéramos jueces para juzgar a los demás. Yo no sé cómo debo vivir yo, pero yo sí sé cómo deben vivir los demás. Y al final del capítulo 4 nos pone este problema del deseo, que tiene que ver con el tiempo, el deseo y el tiempo. Yo deseo mañana ir y hacer negocios. Yo deseo la semana entrante ir a hacer negocios. Y Santiago nos dice, tonto, tú ni siquiera sabes si habrá día de mañana. ¿Cuántas veces yo he predicado el Evangelio y ha sido la última vez para una persona que me ha escuchado? No saben cuántas veces me han llamado día lunes a decirme, pastor, ¿usted vio tal señora que estaba en la reunión? Esta mañana se murió. ¿Usted vio ese joven que estaba ahí atrás sentado escuchándolo? Estuvo en un accidente anoche y murió esta madrugada. No sabemos si tendremos día de mañana. Pero en nuestro deseo tonto y mezquino pensamos que podemos tenerlo todo y cumplir todos nuestros sueños. El problema de nuestros deseos conflictivos y autoengañosos. ¿Qué debemos hacer con nuestro deseo? Le preguntamos a Jesús, que tiene esa mirada extraordinaria, ese rayo láser espiritual para darse cuenta que en el fondo tenemos un problema terrible con el deseo, un conflicto interior, una batalla interna. ¿Qué debemos hacer, Jesús? ¿Qué debemos hacer, Jesús? Verso 7. Sométanse. Sométanse. El punto de comienzo no es que cambies el deseo. Algunas personas entienden muy mal el cristianismo en este punto y piensan que seguir a Cristo inmediatamente les quitará todos sus malos deseos. Y empezaron a caminar con Cristo y tenían ese odio profundo hacia una vecina. Y los primeros días, viendo las obras extraordinarias de Dios, ni se acordaron en esos primeros días de la fe que odiaban a esta persona. Pero después la fe se hizo parte de su vida cotidiana y regresó a aquello que mi mamá llamaba inquina. Inquina. Un odio hacia otra persona. Es decir, ellos pensaban que con la vida cristiana, como si se borrara el tablero de la escuela, se desaparecerían todos sus malos deseos, pero no. Quizás fue todo lo contrario, porque ahora que había nueva luz dentro de su vida, se daban más cuenta de cuán malos deseos había en su alma. Antes no había luz y no se daban cuenta. Ahora con la luz del Evangelio sí que se daban cuenta. Por eso este pasaje está escrito ya para seguidores del Señor. Entonces la propuesta no es cambia tus deseos, esfuérzate en cambiar tus deseos, sino cambia el amo de tus deseos. Cambia el Señor de tus deseos.
Y aquí te están invitando a someterte al Señor. Y nos va a dar un recorrido que no podemos explorar profundamente esta semana, pero creo que en casa cada uno de nosotros lo podemos explorar más. Cada uno de ellos como una expresión de la fe. Una frase del Nuevo Testamento, la obediencia a la fe. Como la empleada del servicio, que su patrona le informa que ha puesto cámaras por toda la casa. Esas cámaras que pueden ser del tamaño de un fósforo. Y ahora el comportamiento de esta empleada del servicio cambia, porque se da cuenta que su patrona puede verla desde su celular o desde su computador todo el día, cómo trata a los niños, cómo administra el mercado, cómo administra las cosas que le han puesto bajo su responsabilidad. Y esa señora ahora sí se somete a su patrona. La obediencia de la fe. Cuando tú vienes a Cristo, te das cuenta que Cristo te ve. Como en el catecismo de los niños, se le pregunta al niño, ¿ves tú a Dios? Y el niño responde, yo no veo a Dios, pero Él me ve a mí. Sométete a Dios. No solo vengas a traerle a Él tus problemas para que te los arregle como si Él fuera el gerente de un taller de reparaciones. Él te ayudará, Él reparará, sanará, restituirá y transformará tu vida. Pero por favor, Él es un papá que espera que te sometas a Él. Rápidamente, ¿cómo se somete uno a Dios? Versos 7 al 10. Resistan al diablo. Me gustaría casi hacer una exposición bíblica de cada una de estas frases, versos y la promesa de cada una. Y Satanás huirá de ti. Qué lindo es cuando vemos al diablo huir de nosotros. Verso 8, acérquense a Dios. Y nos dice una estrategia de acercamiento. Limpien las manos, purifiquen el corazón. Verso 9, reconozcan sus miserias. Lloren, porque hay un lloro en el arrepentimiento. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Y finalmente, humíllense, porque para someterse hay que humillarse. Bien. Tenemos un problema serio con nuestro deseo. Tenemos un llamado a que nos sometamos a Dios. Pero lo más precioso de nuestro pasaje es que cuando Dios nos ve controlados por nuestro deseo, Dios nos comparte sus deseos. Y yo sé que mientras me escuchan, el Espíritu Santo está trayendo convicción a tu corazón de que no debes seguir haciendo esto o aquello. Recibe la convicción del Espíritu. No pelees con la convicción del Espíritu. Si estás robando, no le digas al Espíritu Santo, sí, pero mi jefe roba más. No, Él te está hablando a ti. En algún momento le hablará a tu jefe también. Te está hablando a ti. Si el Espíritu Santo te dice, estás viendo lo que no debes ver, no pelees con la convicción del Espíritu Santo. Recibe eso como un regalo del Señor. Pero para aquellos que luchan con la convicción del Espíritu Santo, yo les ruego en el nombre del Señor, vean que su Señor está compartiendo también su deseo. En esta escritura hay 3 deseos de Dios que yo quiero que sobre todo eso resalte en la exposición de este capítulo de Santiago, capítulo 4. Los deseos de Dios. Cuando Dios nos ve atrapados en nuestros deseos contradictorios y engañosos, Dios nos comparte su corazón y nos comparte su deseo. El primer deseo de Dios es el deseo del esposo. Él ama celosamente. Bendito Dios. Él ama celosamente.
Si yo llegara a mi casa y le dijera a mi esposa, ay, ayer estuve con una muchacha y estaba allí abrazándola y besándola, y ella me dijera, mi amor, no hay ningún problema, yo soy de mente abierta, a mí esas cosas no me preocupan, allá tú, esa es tu propia vida, yo diría, no me ama, no me ama. El que ama tiene celo. Yo sé que hay celos malos y destructivos, pero hay celos buenos. El que ama quiere exclusividad, ¿sí o no? El que ama quiere exclusividad, ¿sí o no? Y el Señor que ama profundamente dice, es que yo te deseo, yo quiero estar contigo, yo quiero que tu corazón sea para mí, yo no te quiero dividido. Yo no quiero que tengas un pie aquí y otro pie allá. Yo te quiero para mí. Yo tengo un deseo por ti. Dios ama. Pero por favor, para que eso no sea un asunto romántico y superficial solo de los domingos o solo de sentimientos religiosos, añádale, a Dios te ama. Dios te ama celosamente. Eso cambia totalmente la perspectiva del amor de Dios. Es decir, no es que Dios es un viejito en las alturas que sencillamente quiere hacer el bien a toda la humanidad y no se va a meter con tus finanzas, ni con tu sexualidad, ni con tus relaciones personales, ni con lo que haces por la noche o en la mañana o en la empresa. No, porque Él sencillamente ama y pone florecitas aquí y allá diciendo, yo los amo a todos. No, su amor es un amor celoso. Él te quiere para ti exclusivamente. ¿Quieres aceptar un amor así o no? ¿Quieres aceptar un amor así o no? Ese es el amor de Dios. Él te desea. Y les digo, Él va a hacer cualquier cosa por quien ama. Él va a hacer todo lo que sea necesario para que tu corazón sea solo para Él. Si te va a tener que quitar el computador, te lo va a quitar. Si te va a tener que quitar esa relación interpersonal que está estorbando entre tu amor y Él, te lo va a quitar. Si te va a tener que recluir en un hospital, como me pasó a mí en una ocasión por días, te va a recluir en un hospital. Simplemente para decirte, es que mi amor por ti no es el amor del viejito en las alturas que pone flores y dice, a todos los amo, sino el amor de un amante, de un esposo que quiere estar contigo todos los días y tenerte todo y entregarte todo. Segundo deseo de Dios en nuestro pasaje. Verso 6. Les decía, estudiantes de la Biblia, que ese pero es muy importante. Esas palabritas son muy importantes en el estudio bíblico. Verso 6. Pero Dios da mayor que gracia, o nos ayuda con mayor gracia. Dios quiere darte. Es la única explicación que yo tengo sobre esta iglesia. Esta iglesia no está aquí porque el pastor Jairo sea muy inteligente, de verdad, es muy inteligente. O porque la pastora Jennifer es una gran administradora, de verdad, es una gran... Pero nada que ver con eso. O porque aquí está el pastor Diego, la pastora Claudia, o Efren y Marta, grandes siervos, Adriana, Santiago, Jorge, Adriana, Víctor, Diana, tantos siervos preciosos. Nada que ver con nosotros, ¿sí o no, Víctor? ¿Sí o no, Adriana y Santiago? Nada que ver con nosotros. La pura misericordia y gracia de Dios. Todo lo que le hemos pedido nos lo ha dado. El Dios que yo conozco es un Dios que quiere dar. Es como un papá rico. Mis hijos a mí, yo no soy rico, mis hijos a mí me piden algo y mi esposa siempre me dice, ¿usted por qué? ¿Y usted por qué? Pero si yo tengo, yo se los doy. No les he dado más porque no he tenido más. Piense por un momento. Tu papá celestial es infinitamente, no inmensamente,
infinitamente rico. Y Él te quiere dar. Él te quiere dar todo el perdón que tú necesitas, toda la paz que tú necesitas, toda la plata que tú necesitas, toda la protección que tú necesitas. Este es un papá que desea dar. Y añadido a la palabra dar, gracia. Es decir, usted y yo no necesitamos merecer. Como esos malos predicadores por ahí. Repita conmigo: no necesito merecer. Repita: no necesito merecer. Ahora dígale a la persona de su lado: no necesitas merecer. Dígaselo. No necesitas merecer. Les prometo que no los voy a poner a decir eso 50 veces cuando no tenga idea de qué es lo que yo voy a decir. Pero eso es verdad. Da gracia. No necesitas merecer. Yo puedo ir como el más pobre, como el más atribulado, como el más cansado y abatido, y las puertas de los cielos se abrirán para el Hijo de Dios. Te va a dar todo lo que necesitas y más de lo que necesitas. Como decía Diego ahora, será en su tiempo. Será en su tiempo, porque Él no da las cosas antes de tiempo. Será en su forma. Te va a preparar para que recibas. Pero este papá que yo tengo es un esposo que ama celosamente. Es un papá rico que quiere dar, quiere dar, quiere dar. Y cuando ve uno de sus hijos que le aprende a Él, y que a medida que Él le da, ese hijo empieza también a dar, y empieza también a dar, Él dice: me copió, y derrama más, y derrama más. Y entre más usted da, más va a recibir. Simple. Y eso opera con tiempo, con amor, con compasión. También opera con la plata. Cuando usted le da a Dios, Dios dice: este como que entendió, este como que entendió, y hará que siempre tu copa esté rebosante. Un papá que ama con celo, un papá que da con generosidad y con gracia. El tercer deseo de Dios. ¿Se dan cuenta que al final del capítulo Santiago nos confronta con eso de que yo quiero ir a hacer negocios y la semana entrante, y nos dice: usted ni siquiera sabe cuánto tiempo tiene en este planeta? Usted debería decir: si Dios quiere, porque este es un Dios soberano que impone su voluntad. Él tiene un plan, Él tiene un deseo. Y si yo me sumo a su deseo, eso es cosa gloriosa. Si yo me sumo al deseo de Dios, eso es cosa gloriosa. Si yo me sumo al deseo de Dios, eso es cosa gloriosa. ¿Cuántas personas en este centro comercial? Aunque todos han sido muy queridos con nosotros, la inmensa mayoría han sido muy queridos con nosotros, pero no faltó la persona que decía: ¿y quién dejó meter estos aleluyas aquí? ¿Y quién dejó meter estos evangélicos aquí? Que si por ellos fuera, la iglesia evangélica se quedaría estando en garajes pobres y oprimidos. Si por ellos fuera. Pero ellos no saben que nosotros tenemos un Dios que nos ama celosamente, un papá rico que quiere bendecirnos, y un Dios soberano que tiene un plan, y que ni el cielo ni la tierra se opondrán contra ese plan, y que Él va a construir su iglesia, ha dicho, y que aun si el mismo infierno se le opone, va a perder, porque mi Dios tiene un plan. Yo no conozco su plan totalmente, entiendo algunas cosas de su plan. Muchas de ellas me las dice la palabra de Dios,
Yo no conozco totalmente el plan de este Dios soberano a quien le entregué mi vida y que me perdonó por la obra perfecta de Cristo en la cruz y la resurrección. Pero sí sé que Él tiene un plan. Y sí sé que ese plan no va a fallar. Ni en un centímetro se va a incumplir. Ese plan prosperará. Y ese plan se hará efectivo. Y cuando Dios quiere respaldar a su iglesia, miren lo que pasa. Miren lo que pasa. La gente nos dice: ¿cuántos años hace que tienen ustedes esa iglesia? Yo digo: 2 añitos. Apenas estamos gateando. Imagínense cuando estemos corriendo. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros. No es que seamos esto o aquello. Es la pura misericordia y gracia del Señor. Entonces, esta es la pregunta de Santiago. ¿Te vas a dejar gobernar por tus deseos o por los deseos de Dios? ¿Te vas a dejar gobernar por tus deseos o por los deseos de Dios? Ahí está. Delante de ti está la vida y la muerte. Delante de ti hay 2 caminos: tus deseos o los deseos de Dios. ¿Qué vas a escoger? Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Porque cuando te deleitas en el Señor, Él te cambia tus deseos. Y tus deseos empiezan a ser santos conforme a su voluntad. Y empiezas a ver la maquinaria del cielo operando a tu favor. Deleítate asimismo en el Señor y Él concederá las peticiones de su corazón. Texto que me citó hermosamente mi hermano Jorge López esta mañana, que es mellizo en el Nuevo Testamento de Mateo 6:33. Busca primero que Dios reine en tu vida, sométete al Señor, y todo lo demás, ahí no dice que algunas cosas, ahí dice todo lo demás, bendito Dios, todo lo demás añadido será. Adora a Cristo, entrégate a Cristo, deja el pecado, resiste a Dios, entrégate al Señor, y todo, no algunas cosas, todo lo demás añadido será. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre y te adoramos. En esta hora yo decido consagrar mi vida a ti. Dígale eso al Señor. Yo me someto a tus deseos, porque tú eres un esposo que ama con celo, un papá que quiere dar, un soberano que tiene un plan y que lo va a cumplir. Yo decido vivir bajo los deseos de Dios y no bajo los deseos de mi carne o los deseos del mundo. Yo decido vivir bajo los deseos de Dios. Joven, señorita, decida eso antes de que sea tarde, porque a veces los deseos llegan a controlar de tal manera tu vida que te vuelves adicto a suplir esos deseos. Hermano, hermana, decida ahora vivir para el deseo de Dios. Lo que tú quieras, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer.